Bueno, Kelly, entonces vamos a comenzar diciendo, explicando qué es lo que se elige en Colombia a nivel local y a nivel regional, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, primero, totalmente agradecida contigo por la invitación, como ya lo había mencionado anteriormente. Es para mí un placer en este momento hacer ese esfuerzo que debemos hacer todos los interesados en política y en democracia, y es comunicar. Ujú. Colombia, el 29 de octubre del presente año, se encuentra en una situación especial, que es la elección de autoridades territoriales. Y este 29 de octubre realmente lo que vamos a tener es una fiesta de la democracia. Nuestro país está dividido territorialmente, política y administrativamente en gobernaciones. Por lo tanto, vamos a elegir 32 gobernadores. Tienen circunscripciones municipales. Entonces, vamos a escoger 1.102 alcaldes a nivel nacional. Nada más. Una suma importante, pero lo que viene a continuación te va a agradar más en cantidad, ¿no? Y es que cada gobernación tiene una corporación pública denominada para nosotros asamblea, y la asamblea a nivel nacional, en esas 32 gobernaciones, departamentos, vamos a escoger 418 diputados. Y los municipios que pertenecen a esas circunscripciones elegirán 12.072 concejales. Son números bastante interesantes. Y la mínima expresión de nuestra, digamos, división político-administrativa y circunscripción elegirá más o menos 6.500 ediles, que son realmente quienes conforman las juntas administradoras locales. Entonces vamos a tener una elección bastante interesante Ujú. para Colombia este 29 de octubre, y en esa elección obviamente eh, los intereses son mucho mayores que en las elecciones nacionales, porque son elecciones de carácter local. Hay más juego de cosas, hay más temas por resolver, la gente se interesa más, el porcentaje de votación es aún mayor en este tipo de elecciones territoriales. Bien, haciendo un esfuerzo de síntesis, ¿cuáles serían, a tu criterio, los principales candidatos y qué perfiles les podés destacar? Bueno, los principales candidatos para Colombia en este momento tenemos realmente las ciudades capitales. Entonces, importante, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cali. Eh, en este momento, las fuerzas políticas en Colombia están reorganizándose. Estamos concluyendo año electoral y el Consejo Nacional Electoral ha aprobado más o menos 35, 36, 37 partidos. Eso quiere decir que los partidos tradicionales están quedando a un lado y ha salido una explosión de nuevos candidatos, Gustavo, eh, que estamos con más de 128.000 candidatos para esta elección. Un número que nunca habíamos visto, ¿no? Y que cada vez va en crecimiento alrededor de un 10% en cada elección territorial. Entonces, Bogotá, nuevas fuerzas. Tenemos a Carlos Fernando Galán. Carlos Fernando realmente viene del nuevo liberalismo. Recuerden que es hijo de un prócer, ¿no? Que es Galán, y que para Colombia ha representado muchos temas importantísimos, como cuáles, como esa fuerza que se dedicó a combatir el narcotráfico en aquella época. Sus banderas fueron rescatadas y hoy ellos tienen el partido de su padre reconocido por el Consejo Nacional Electoral. Está Oviedo, Daniel, con realmente una nueva visión para Bogotá, pero también encontramos en Bogotá
diversos tipos de candidatos. A mí me gusta Juan Daniel, digo yo, por el esfuerzo nuevo, es una persona declarada homosexual, pero su interés principal no es ese, sino el construir ciudad y el tecnicismo de lo que es Bogotá, porque es una persona totalmente técnica. Y acompañado de eso, bueno, viene todo el tema de Gustavo Bolívar para Bogotá también, como parte de esa organización que quiere hacer la izquierda denominada progresista en nuestro país y que, como tú bien sabes, Gustavo, está dominando hoy día todo el tema presidencial con nuestro presidente, que es Gustavo Petro, quien, debo afirmar, tiene un índice de popularidad bastante bajo ¿Mm? para hacer tan temprano la gestión de gobierno. Luego de pasado un año de gestión de gobierno, ya tiene un índice menor al 30% de popularidad. ¿Eso Pero se bueno, puede traducir en las elecciones locales? claro, claro, eso se va a traducir de una forma, casi siempre las fuerzas políticas tienden a recomponerse en elecciones territoriales. Y cuando hablo de recomponerse, es que quien gana presidencia, muchas veces el territorio se encarga de emparejar esas fuerzas políticas y de decir, ojo, que no todo va a ser tan fácil, ¿no? Entonces, pues presidencia estaba esperando, creo yo, como espera todo el que se sube a presidencia, que el país se consolidara alrededor de ese ritmo, ¿cierto? Un ritmo progresista, izquierda muy marcada, pero hemos visto que no ha sido así y que la tendencia en las grandes ciudades, como hemos venido hablando, es más bien un tema muy de centro o centro derecha. En algunas ocasiones hasta extrema derecha en algunos territorios. ¿Cómo observas el clima electoral? ¿Qué es lo que le interesa a la gente? ¿La corrupción, la inseguridad, la economía, otra cosa? Eh, Hace un año, las expectativas eran totalmente inciertas, ¿Mm? tanto a nivel interno como a nivel externo. Y cuando digo nivel externo es que la economía empezó a fluctuar con un dólar súper altísimo a la conversión de nuestro peso colombiano, y eso hizo obviamente que hubiese desconfianza a nivel internacional. Luego, la misma economía, la guerra de Ucrania, todos estos factores externos se fueron recomponiendo, digámoslo, en uno u otro sentido, y lo que encontramos fue que nuestra economía hoy, a pesar de que internamente no hay una estructura sólida de gobierno, eh, hemos mejorado. Entonces, ¿qué se espera internamente o qué es el sentir interno de las elecciones? Bueno, lo que quieren es seguridad. Las personas, tú en la calle te subes a un taxi, a alguien que te conduzca a tu destino y lo primero que te dicen es, eh, parece mentira, pero es una generalidad. En todo el territorio hay una fuerte inseguridad. Entonces la gente quiere orden, seguridad, quiere que la economía se consolide. Estamos en unas alzas que, bueno, han sido bastante contradictorias, alzas en el tema de alimentos, alzas en el tema de la gasolina, disminución de subsidios en algunas cosas que venían siendo subsidiadas. Y bueno, esto ha hecho que la economía sea bastante rígida, sobre todo para quienes dependen de uno o dos salarios mínimos de sus ingresos como grupo familiar. Entonces, en eso estamos centrados en este momento y creo que es lo que la gente está esperando. Además que la delincuencia común, que es la delincuencia de las ciudades, ¿sí? Se ha tomado últimamente, creo que en casi todas las ciudades principales, de manera muy fuerte cada ciudad. Entonces, queremos más orden en ese sentido, desde el estricto cumplimiento de los temas policiales, ¿no? Creo que a veces es un tema común para Latinoamérica. Sí. Más allá de la delincuencia común, ¿cómo van los acuerdos de paz, digamos, con el gobierno?
En este momento, cuando terminó el gobierno Duque, hubo mucho, digamos, rechazo en el tema de que no se habían cumplido todos los pactos de esos acuerdos de paz. Sin embargo, hoy puedo decir, ayer estuve en un foro y estaba hablando con alguien del Partido Comunes, precisamente, que es el partido que nació de este acuerdo de paz, y nos decían que aún siguen los desplazamientos de aquellas personas que dejaron las armas. Y es un poco contradictorio, ¿no? Y explico este fenómeno como que el recrudecimiento de la violencia ha vuelto a esos municipios que hacen parte del agro colombiano. Entonces, hombre, habíamos dejado las armas, nos constituyeron en unas zonas seguras denominadas CITREP y hoy día algunos han tenido que salir por el desplazamiento de esas mismas zonas, personas que habían dejado las armas. Entonces, en eso vamos. Hay, eh, hay algunas temas contradictorios como que, bueno, invertir en el mismo ejercicio del proceso democrático. Veíamos ayer esa inversión en el mismo proceso democrático es mayor al establecimiento de unos acuerdos. Sí, imagínate que invertir en la democracia sigue siendo más costoso que de pronto la instalación de algunos acuerdos como estaba ya concebido. Y veíamos que, bueno, que aunque no es fácil, la idea es sacar adelante esto. Siguen las misiones de observación en cuanto al, a que los acuerdos tengan cumplimiento. Y aún persisten en Colombia esas misiones de observación. Digamos, hace falta repartir tierras, ¿no? Para los campesinos. Hace falta repartir tierras. Hace falta repartir tierras, hacen falta otros establecimientos también del acuerdo de paz. En esos establecimientos, por ejemplo, estamos con todo el tema político. Digamos que todavía no se consolida un establecimiento político que haya provenido de ese acuerdo. Hay muchas amenazas para quienes intervienen en política, de quienes han dejado las armas. Creo que hace falta mayor protección del Estado en ese sentido. Y señor. No, que estaba asociando el tema ambiental y la seguridad de los líderes ambientales, hablando de Sí, inseguridad. ¿Cómo está? sí, resulta contradictorio. Pensábamos todos que de pronto en la constitución de este nuevo gobierno iba a haber mayor protección a esos líderes sociales. Pero encontramos que realmente a lo que va corrido de este año, pasa más de un año de gobierno, lo que encontramos es que el porcentaje de muertes de líderes sociales no presenta una variación negativa, es decir, no se han disminuido. El recrudecimiento de la violencia y este tema de paz total no ha sido tan efectivo como se había pensado. El sentir general es, tenemos un gobierno que está dando unas oportunidades de paz, ¿cierto? Con unos actos administrativos como decretos, en fin, que están proporcionando esos acuerdos de paz, pero efectivamente la contraparte no está aprovechando esa oportunidad. Entonces tenemos disidencias como la FARC, por ejemplo, que acaban de decir en un comunicado de prensa hace pocos días que efectivamente van a abandonar las conversaciones. Entonces hay territorios controlados por ellos, en donde recrudece la violencia y, por ejemplo, para elecciones del 29 de octubre se hace imposible hacer política en esos territorios sin la aprobación de contradictorio para la democracia. Claro. En ese contexto, ¿cómo ves vos la situación de las Fuerzas Armadas y el gobierno, ¿no? En relación con este gobierno. Sí, hace pocos días pedía el presidente perdón
y lo pedía en nombre de la República de Colombia y del Estado colombiano porque así se lo ordenaba una sentencia. Pero su discurso fue un poco contradictorio. Sin embargo, siento que las Fuerzas Armadas, siguiendo instrucciones presidenciales, han estado un poco maniatadas, porque obviamente si hay conversaciones, si hay acuerdos, pues ellos no pueden o tienen restricciones para intervenir ciertos territorios. Hoy día el mismo ministro de Defensa se ha dado cuenta que se hace necesario que esas fuerzas o nuevamente intervengan y hagan presencia en todo el territorio colombiano, como debe ser, de acuerdo a la Constitución. Disculpame la ignorancia, pero la resolución que establecía el perdón, en qué consistía? Bueno, es que realmente lo que ha sucedido es que el presidente, desde que eh, inició su periodo presidencial, él estableció un acuerdo denominado paz total. Sin embargo, y ese acuerdo conllevaba ciertos actos de presidencia para incluir grupos armados. Pero eso no pudo ser así. En primer lugar, porque cuando se dio ese acto positivo, digamos, de parte del gobierno, los actores, algunos actores, no todos, pero sí algunos actores, decidieron no acogerse al mismo. Y hemos estado en conversaciones con los diferentes grupos como el ELN, las disidencias, las BATCRIN, que son los grupos de ciudades, en fin, pero realmente no ha sido posible organizar la casa en ese sentido. Entonces, creo que nos hemos quedado bastante cortos en eso. Ujú. Bien, ¿cómo ves a Colombia en el concierto latinoamericano y internacional en general? Colombia en este momento está en la ola en que toda Latinoamérica ya se montó. Y digamos que la ola está incluso en Latinoamérica y en España, como hemos visto, volviendo a tomar un ciclo. Lo que pasa es que nosotros llegamos tarde a este ciclo, ¿cierto? Veníamos de gobiernos de derecha, centro derecha, un poco más liberales y llegamos al progresismo. Ese ha sido nuestro devenir en los últimos 20 años. Pero realmente tenemos que vivir y por nuestro bien hay que desear que este gobierno sea exitoso. Digo, en el contexto económico, en el contexto a nivel interior nacional, en cuanto a que si no hay empresa, no hay economía, esto desfallece y la estructura económica y societaria se viene abajo, ¿no? Pero digamos que estamos subiendo esa ola, hay que dejar que esa ola realmente produzca los resultados que vaya a producir y bueno, debe haber un tema, creo yo, que es lo que está sintiendo la sociedad colombiana en este momento, en donde creo que vamos a reconstruir algunos temas, no hacia el progresismo o hacia la extrema izquierda, sino más hacia el centro. Y esa va a ser como la reconstrucción en este tema de territoriales y eso va a llevar, estoy casi segura, a que las próximas presidenciales, imagínate, hablando ya de presidenciales cuando apenas tenemos un año y nos faltan 3, pero que las próximas presidenciales se planteen de forma diferente. Es decir, si los resultados territoriales le son adversos al presidente, va a tener que cambiar su política. Correcto, así es. Y ese planteamiento tiene que dárselo, obviamente, el consenso y la lectura de la democracia a nivel territorial. Entonces, esas lecturas van a ser la fuerza equilibrante que tiene que ir resolviendo. Estamos viendo en Colombia algo que no habíamos visto, y es movilizaciones financiadas por el gobierno a favor del gobierno. Eso no lo habíamos visto. Y bueno, son temas que de pronto, así como el estallido social en Chile, la primera línea acá en Colombia para hacer un parangón,
son temas que nos crean una controversia social, pero que tenemos que trabajar sobre ellos, porque hay que trabajar en el fondo del asunto. Y ese fondo es el que debemos resolver socialmente con políticas sociales, ¿no? Sí. Muy bien, Kelly. De mi parte, esto sería todo. No sé si querés agregar algo más que se nos pasó. Sí, para nosotros es muy importante, Gustavo, estas elecciones. Estas elecciones del 29 de octubre son el clic de qué viene para Colombia en estos próximos 3 años. Y estos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, ediles que se eligen son quienes impulsan en 2 años, 3 años, cómo va a ser la política a nivel nacional con elecciones de Senado y luego de presidencia. Entonces, estas elecciones son muy importantes para Colombia. Y nuevamente te agradezco infinitamente este espacio. Muy bien, que sea con suerte y gracias a vos. Bueno, Gustavo, ha sido un placer. Chao, chao.